Estamos presentando a las 7 AM. Licenciado, usted ha estado muy cerca de todo este proceso. ¿Cómo evalúa usted cómo se han dado los procesos de comunicación, tanto desde el Gobierno de la República y del presidente Jimmy Morales y el propio ministro de Salud, como desde la Procuraduría de Derechos Humanos? Siento que ha causado muchísimo desgaste y se ha concentrado mucha atención en esto, que es un tema importante, cualquier cosa que pase por la salud de los ciudadanos. Pero me da la impresión que el presidente está gastando demasiadas energías de la cuenta en atender esta situación que debería de haber sido aclarada desde hace 2 semanas o más. Bueno, yo creo que ayer quedó aclarado lo suficientemente por el presidente Jimmy Morales, por el Procurador General de los Derechos Humanos, pero también quisiera recordar que el señor presidente desde el día sábado, hace ya casi una semana, en un Twitter aclaró y donde decía que no se habían entregado medicamentos vencidos. La aclaración aquí es muy importante porque nunca llegaron medicamentos al Hospital Roosevelt, entonces saber de dónde salió esa información, y es importante para la ciudadanía que sepa que no se distribuyó ningún medicamento vencido. Y además participaron en la revisión, en la supervisión. Yo estuve participando como voluntario junto a un equipo de médicos con mucha experiencia, donde ellos estuvieron haciendo la recepción de donantes de la industria farmacéutica nacional, también del material médico quirúrgico de equipo. Luego estuvo participando un equipo del Ministerio de Salud en la recepción, y durante los despachos, los 27 hospitales que fueron a traer tanto medicina como medicamentos y equipo, vinieron los directores médicos, materiales fueron revisados, entonces nunca salió ninguna medicina vencida. Eso, qué bueno que el señor procurador lo aclaró el día de ayer, el señor presidente también. Y en el caso de los insumos médicos o material médico quirúrgico, es importante resaltar, y voy a dar 2 ejemplos concretos. Unos guantes, por ejemplo, que son utilizados inicialmente en una sala de operaciones, al decirles que hay una fecha de vencimiento, pues ya no se utilizan en ese proceso, sino se utilizarán en una recepción o en consulta externa, o lo puede utilizar una persona de limpieza. Es algo tan normal. O unas tijeras, por ejemplo, que van a servir para suturar o para cortar en una sala de cirugía, pues podrán tener otro uso. Eso quedó lo suficientemente aclarado. Entonces, creo que esta entrevista suya es muy importante porque no hubo ningún medicamento vencido que haya sido distribuido. Y el material médico quirúrgico que por alguna razón haya vencido para su uso original, tendrá un uso secundario o de tercera parte, que eso definitivamente no afectará. Vamos a una pregunta de fondo, licenciado, y es, cuando uno escucha esto del donativo, sí, de medicinas e insumos que estaban por vencerse, o en el caso de los insumos, algunos vencidos, uno se pregunta, ¿qué tan aceptable es recibir una donación de esta naturaleza, que prácticamente es una limosna porque no se le puede llamar de otra forma? Bueno, en el caso nuevamente de las medicinas, pues no hubo nada vencido que se haya entregado. En el tema de los insumos médico-quirúrgicos, en cualquier país tiene un segundo o un tercer uso, y no es una limosna, realmente es un esfuerzo que el presidente está haciendo, porque recordemos que el Sistema Nacional de Salud está en un estado de calamidad. Cuando da un donativo, no da necesariamente lo que a uno le sobra, sí, o de lo cual va a prescindir. A eso me refiero con limosna. Sí. Y en este caso estamos viendo que mucho de ese donativo era porque o para las farmacéuticas o para la fundación que los dio ya no les iba a ser útil por esa razón. Es decir, por eso no les costó nada ese desapego de medicinas y de insumos. Bueno, yo ratifico que es un esfuerzo que está haciendo el presidente, inclusive él ha anunciado que vienen más medicamentos todavía, que viene más insumo médico quirúrgico, que viene más equipo. Recordemos que en los países desarrollados inclusive van descartando equipo a veces porque viene una nueva generación de equipo, pero que aquí todavía tiene un uso que es importante. Recuérdese que si usted visita un hospital en el interior, realmente no tiene
ni medicina, no tienen mantenimiento los equipos, no hay material médico quirúrgico y por eso vemos que todo el Sistema Nacional de Salud está clamando por una atención y realmente está en un estado de calamidad. Importante sería pues que no resulte peor el remedio que la enfermedad, que en el ánimo de darles algo porque no hay nada, más bien los pongamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero hay otro tema, licenciado, y es mucha de esta confusión y esta mala comunicación, digamos, de tanto de gobierno como de Procurador de los Derechos Humanos. Tiene que ver con que no se hizo pues procesos transparentes en cuanto a ese donativo, es decir, tener un inventario completo de qué medicamentos, cuántos medicamentos y cuál era el estado de cada uno de esos medicamentos, igual en términos de insumos médicos, para poder ver y tener ahorita un mapa exacto de cuánto tuvo que ser devuelto, porque entiendo que lo que no va a servir va a ser devuelto, de lo contrario tendría también costos altos para el Estado en términos de incineración, porque no se trata únicamente de irlos a tirar a cualquier basurero, hay que tomar ciertas medidas y eso tendría un costo para el Estado si eso no se devuelve. Pero, ¿qué se donó? ¿Quién lo donó? ¿Por qué monto? En total, y finalmente cuánto de eso fue utilizable. Si esa información se hubiera tenido a la vista, posiblemente todos estos errores en la comunicación o confusiones o contradicciones no se hubiesen dado. Es que esa información existe. El presidente dio una conferencia de prensa, yo lo estuve acompañando como voluntario, estuvo el vicepresidente, estuvo el ministro de Salud, y dijo claramente que los donantes del material médico quirúrgico y equipo era la Fundación Esperanza de Vida en Guatemala y Hope of Life International en Estados Unidos. Y se dijo una lista farmacéuticas como por ejemplo Laboratorios Vizcaíno, La Prin, Lancasco, Unifarm, Bonan, etcétera. Son compañías que tienen 75, 100 años y el presidente inclusive dio montos, dio las categorías de los productos. Ha indicado que inclusive vienen más donativos en proceso, está la información hospital por hospital, donante por donante, si son antihistamínicos, si son antitusivos, si es material médico quirúrgico, toda esa información está. Inclusive nosotros que participamos de forma voluntaria le pedimos a los donantes que nos hicieran una nota de envío. Ya el gobierno oficialmente hizo dos tipos de actas, un acta desde el punto de vista administrativo y de control y un acta desde el punto de vista jurídico. Y cuando se hizo el despacho en las bodegas, los hospitales que recibieron la medicina hicieron sus ingresos de almacén, sus actas jurídicas, y esa es una información que la tiene consolidada el Ministerio de Salud. Pero me da la impresión de que no la han transparentado, justo, sobre todo porque ¿a ustedes les ha costado localizar dónde está la medicina? De hecho, yo iba a hacer ese mismo comentario, que qué bueno que tienen esos protocolos que se han utilizado, pero no están disponibles. Quizá para efectos del Ministerio de Salud y los controles que tuvieron que hacer para el efecto de donaciones, recuérdense que la Ley Orgánica del Presupuesto establece controles muy específicos para determinar las donaciones y cómo registrarlas al interno del Estado. Pero la institución no encontró esa información y de hecho pues no se puede hablar de que una comunicación efectiva sea una conferencia de prensa con funcionarios donde no se van a poner a detallar toda la información que está recibiendo. Es facilitar la investigación y el seguimiento. Así es, pero la institución no encontró esa información. Por eso es que empieza el proceso que justamente da inicio en la ciudad de Guatemala, en los hospitales donde creímos que había más atención directa de estos temas, el Hospital Roosevelt, porque ahí de alguna manera se trató de evidenciar de que había una carencia y si esa carencia estaba siendo atendida. Pero no contar con esa información es muy importante. Si esto viene a través de una donación, se considera información pública de oficio, debe estar transparentemente no solo en el Ministerio de Salud, sino que en la Presidencia de la República, porque hay, digamos, una connotación de dónde se consiguió esta información y debe estar en los portales. Hoy esa información no está. Y qué bueno que exista. Lo que habrá que tener es acceso a ella. Y lo otro, Jorge Mario, es que verdaderamente se hayan seguido esos procedimientos que mencionaba el licenciado Velázquez. Un antecedente. En el mes de noviembre del 2015, el ahora presidente Jimmy Morales hace un donativo inicial de aproximadamente 1.200.000 quetzales.
Y en ese momento el ministro en funciones de Salud le dijo que era muy bien, que lo recibía con beneplácito, pero que tenían que cumplirse con los procedimientos para ver si la licencia sanitaria estaba en orden y si el producto pues también estaba vigente. No sé si finalmente en esta ocasión se cumplió con eso, porque donar al Estado no es como llevar una bolsa de ropa a un depósito de Conred, por ejemplo, sino que hay que seguir ciertos procedimientos administrativos, pero además para garantizar la calidad y la seguridad de ese producto. Así es, efectivamente, eso es parte de lo que el procurador está en un mecanismo de investigación y ya se ha programado de aquí a algún tiempo, cuando termine la supervisión primaria que se está realizando, presentar un informe, porque hay pues todo un proceso interno de la Procuraduría para dar a conocer esto a la población, de los hallazgos que haya, las recomendaciones, sobre todo el tema de recomendaciones para que estos controles de verdad se alcancen y se puedan dar a conocer. Este mecanismo de transparentarlo es muy efectivo, porque si la donación viene con toda la buena intención, y qué bueno que se consiga en un momento de una crisis, efectivamente debe transparentarse y debe estar a disposición de todos. Claro. Para cerrar con usted, licenciado Velázquez, dentro del estado de los laboratorios que usted me mencionaba ahí, son laboratorios que tienen negocios millonarios, algunos de ellos con el Estado. La fundación que también donó ese medicamento recibe fondos del Estado. En realidad esto está dado de manera desinteresada, o como solemos decir, no hay almuerzo gratis. Y también algo que fue desafortunado en términos de comunicación fue que durante el acto de entrega de estos medicamentos, una de estas farmacéuticas pide que se apruebe el nuevo reglamento de genéricos. Sí, primero yo solo quisiera decir que la información sí está disponible y la deberían de solicitar directamente al ministro de Salud Pública, porque es la entidad oficial que tiene que brindar la información y lo está brindando a la Contraloría del Congreso. Bueno, estos laboratorios realmente, por lo que nos han trasladado la información, ya que yo serví como contacto con ellos, inclusive no tienen ningún interés de venderle medicamentos al Estado. Al contrario de eso, han dicho que hay una corrupción en la mayoría de contratos abiertos. Recuérdense ustedes la sobrevaloración de medicamentos que ha estado el Instituto de Seguridad Social en el Ministerio de Salud, donde hay medicinas que las están vendiendo a un 800% más caro, a un 1200%. Ellos emitieron un comunicado donde decían que están hartos de esa corrupción que se ha dado en el sistema de salud, en la compra de medicamentos, y ellos abogaban por una transparencia. Ellos distribuyeron un comunicado. Ahora, en cuanto al reglamento, lamentablemente una compañía transnacional el año anterior me parece que impuso un recurso en la Corte de Constitucionalidad. Sí. La Corte hizo un fallo desafortunado en contra de la población, en contra de la accesibilidad de medicamentos, y entonces estas compañías nacionales en ese acto pues le pidieron de una forma responsable al presidente: si usted está haciendo un esfuerzo en que quiere rescatar el Sistema Nacional de Salud, los medicamentos juegan un papel muy importante, porque la industria nacional provee alrededor de un 80% de las unidades de medicamentos, es decir, atiende a la mayoría de la población, mientras que en valores recibe alrededor de un 35% económicamente. Entonces la relación está invertida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una corrupción en la compra de medicamentos en todo el sistema nacional, y ahí entiendo que el presidente Morales está haciendo un esfuerzo por transparentar. He escuchado que van a aplicar la nueva ley de compras y contrataciones también. Con buenos ojos, sí, ¿verdad? Sí. No, estaba muy reciente, la herida estaba muy abierta, sí, como sí, para haber introducido ese tema ahí. Bueno, les agradezco muchísimo, se me ha terminado el tiempo. Muchas al licenciado gracias. Velázquez, también al licenciado Jorge Mario Andrino Grotebol, a nuestro público televidente también por haber participado con nosotros. Vamos a volver ahora al set principal y de antemano muy feliz fin de semana. Estamos presentando A las 7 AM.